Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Doctora, buenos días, se la escucha. Muy buenos días, colegas, ¿cómo están? En- Está haciendo mucho frío realmente desde la ciudad de Oruro. Hago llegar un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Bueno, para empezar, tenemos 5 días de que nos vamos a ver. Vamos a tratar de desarrollar eh, lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal en su práctica. Para ello, ay, oh, me he permitido hacer no quiero avanzar. Exactamente, no sé qué temas habrán desarrollado anteriormente con los docentes. Pero me gustaría que con mi persona desarrollemos algunos temas prácticos como ser el análisis y evaluación de la aplicación de las leyes, la 1173 que actualmente está en vigente, la 1226 que son de aplicabilidad diaria en materia penal. Asimismo, el análisis de la ley 348 y las consecuencias que conlleva, eh, como consecuencias, la afectación que lleva al núcleo familiar. También en estos 5 días vamos a tratar de analizar la ley 1390, la, la ley 974, la ley 004. La ley 004 todas la conocemos como es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. Esta ley que ha sido modificada, bueno, ha sido incorporada a su reglamento con la 974, que es la creación de las unidades de transparencia en las instituciones públicas del Estado. Entonces, me gustaría que en próximas clases vamos a desarrollar estos temas. También complementando los cursos, quisiera que vamos a analizar la aplicación de la ley 2496 de ejecución penal y supervisión y el sistema progresivo y los decretos presidenciales de indulto y amnistía, la cual el 6 de junio ha sido aprobado, pero no está entrando en vigencia aún, ¿no? Entonces, colegas, me gustaría conocer a todos y cada uno de ustedes. Eh, Quisiera saber cuántos participantes tenemos en este diplomado. No sé si me podría informar eso el coordinador, por favor. Hola. Hola al coordinador. Doctora, buenos días. Le escribimos por chat. Ah, ya. Bueno, el curso que vamos a desarrollar eh, en estos 5 días va a ser más que todo participativo de, con referente a la experiencia que tienen cada uno de los colegas participantes en este diplomado.
Bueno, Doctora, continuamos buenos con días. la exposición. Oh, Hola, doctora. ¿sí? ¿Me escucha? Buenos días, doctora. Sí, la escucho, doctora. Buenos días. Buenos Doctora, días. con el afán que usted ha manifestado de conocernos un poco más, ¿no sería bueno los partícipes en la sala que nos presentemos? Sí, por favor, porque ahorita creo que estamos participando como 12 personas. Sí, creo que sería mejor presentarnos. Perfecto. Usted Bueno, dice si voy a empiezan o empezar yo empiezan las demás presentándome, ¿eh? personas. Por favor, Bueno, doctora. mi nombre es Dimelsa Chivi Roque, soy de la ciudad de Oruro. Bueno, tengo ya casi 18 años de ejercicio profesional como abogada. Bueno, egresé de de la Universidad Técnica de Oruro, la gestión 2004. Desde aquella vez ya que ando trabajando en la profesión de abogado en materia penal, mis primeras experiencias ha sido la defensa pública. Muchos años de mi vida he trabajado en la defensa pública. Posteriormente he trabajado en el Ministerio de Justicia. Después he trabajado en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Trabajé en el Ministerio de Gobierno y actualmente me encuentro trabajando en el Ministerio de Hidrocarburos. Bueno, soy abogada que he terminado el curso, el doctorado en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad Mayor San Andrés de la ciudad de La Paz. También concluí el doctorado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, ambos doctorados. Estoy ahorita a la espera de mi defensa de tesis. Tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad Siglo XX. Y tengo así, bueno, una especialidad en la 348 y tengo por lo menos algunos diplomados que he concluido y y a la fecha estoy trabajando como responsable de la unidad de transparencia y me gustaría, digamos, compartir los conocimientos, los pocos conocimientos tal vez que tengo em, con todos ustedes, colegas, con referente a la 974 prácticamente, que es en estos momentos mi diario vivir, ¿no? Y me gustaría tal vez llegar a conocer a todos y cada uno de ustedes y la expectativa que tienen y el objetivo que tienen, digamos, de este curso. Gracias. Doctora, ¿me puedo presentar? Sí, sí, por favor. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Y compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Chambilla. Soy, como sabes, abogado de profesión. Me dedico a la profesión libre. Soy penalista. Soy de la ciudad de La Paz. Soy del departamento de La Paz de la ciudad del Alto. Eh, Como le digo, tengo más conocimiento en materia penal. Un gusto, doctor. Espero que siempre transmita sus conocimientos, doctor. Mil gracias. Ok, gracias. Colegas, por favor, nos presentaremos. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Noemí Verónica Nina Pereira. Buenos días a los colegas también que forman parte de este curso. Soy abogada de profesión y actualmente ejerzo la profesión libre, doctora, y muchas gracias, ¿no?, por impartirnos su conocimiento. Muchas gracias, doctora. Buenos días, compañero. Buenos días, doctora. Sí. Buenos días, doctora. Mi nombre es Juan José Salinas, soy de la ciudad de La Paz. Ahora trabajo en derechos reales en la ciudad de La Paz y espero tener más conocimiento en el área penal con el diplomado que estamos llevando y espero que las clases sean óptimas para más conocimiento, ¿no?
Sí, Gracias, doctor. buen día. Colegas, hay Buenos días, varios que doctora. estoy viendo. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Doctora, mi nombre es Grover Beizaga, abogado de profesión, soy de la ciudad de Oruro. Como dicen mis compañeros, este diplomado lo he tomado para obtener más conocimiento en el área penal. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Abraham Wilfredo Choque Medrano. Soy abogado de profesión libre. También soy exdirector de una educativa de la ciudad del Alto y soy profesor y siempre hay delitos penales en las unidades educativas y por esa situación quiero nutrirme un poco más de sus conocimientos. Muchas gracias. Tal vez la aplicación de la 548 para infractores, ¿verdad? Buenos Sí. días. Doctora, perdón, ya me he presentado, perdón mi ignorancia. La 548, ¿qué ley es, perdón? Código niño, niña y adolescente. Ah, sí, perdón, 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 La perdón, quinientos perdón. cuarenta y ocho. Sí, doctora, en verdad, perdón, perdón. En la Sí, segunda parte nos habla de los menores infractores. sí, perdón, doctora, me he desubicado. Ah, no, pero cuidado. Ya estamos con 5 presentaciones. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es David Marcelo Romero Mújica. Como todos, soy abogado de profesión. Bueno, ejercí distintos puestos en la administración pública como jefaturas. Ahora estoy en la profesión libre. Mi interés es, por parte del diplomado, bueno, el procedimiento penal y el enfoque de criminología que señala que vamos a tener como especialidad dentro de este diplomado. Gracias. Doctor, ¿en las anteriores materias ya se llevó el procedimiento penal o vamos a enfocar eso más y más las otras leyes de aplicación, como la ley 1173, la 348, que es una ley para castigar a los varones, dicen comúnmente, ¿no? En la calle, la 974, ahora, por ejemplo, yo desde el trabajo donde estoy he visto más a profundidad lo que es la 1390 y, y nuestras experiencias, digamos, yo quisiera que compartamos todos, ¿no? Porque desde el ámbito ya de la profesión libre, desde ya la función pública, que algunos de los compañeros están. Y ya tenemos 6 que se han presentado. Los demás compañeros, Doctora, Buenos días. ¿sí? el docente hablaba, el anterior docente hablaba de la ley 348 y decía que esa ley era el hombre es malo por naturaleza. ¿El hombre se hace o nace? Él decía que con esta ley, la 348, el hombre es considerado malo por naturaleza.
Cuando la ley 348, desde mi punto de vista, tiene que resguardar la integridad física, psicológica y demás partes del núcleo familiar, no solamente dicen ahí del hombre o del hombre o de la mujer o de los hijos, no, dice, o sea, es una ley que supuestamente tiene que vincular la la protección de todo el núcleo familiar, de la mamá, el papá, los hermanos. eh, y lamentablemente en muchos juzgados, en diferentes distritos departamentales, su aplicación es muy drástica, sinceramente, y todos dicen que ya es como una ley contra los hombres, y lamentablemente está afectando mucho. Yo, por ejemplo, cuando se había puesto en vigencia la ley 348, tenía mucha dificultad porque me acuerdo que me encontraba trabajando como directora departamental de la Defensa Pública y su aplicación era drástico aquí en la ciudad de Oruro, porque por 2 días, 3 días de impedimento, ya los varones, todos, cárcel, 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 ¿no? Entonces, ya habíamos llegado, digamos, a un hacinamiento fatal en los penales. Por lo menos en la ciudad de Oruro tenemos un penal que supuestamente tiene que abarcar 200 privados de libertad, pero lamentablemente estamos ya rebasando los más de 1000 privados de libertad y lamentablemente esto es un gasto más para la sociedad porque tengo entendido que sigue vigente el prediario de 8 bolivianos, pero 8 bolivianos al día no es, digamos, satisfactorio y tampoco cubre las necesidades del privado de libertad, pero y también es un gasto para el Estado. Los Doctora, demás perdón que compañeros nos presentaremos. Buenos días, doctora. No sé si se me escucha. ¿Sí? Eh, bueno, mi nombre es Juan de Dios Ulunque León, radico en el departamento de Santa Cruz y estoy en funciones como secretario de sentencia penal. Y bueno, pues no, uno siempre quiere aprender más en esto, en los diplomados, acotando un poquito bueno, lo que manifestaron hace momento. eh, es cierto que, por ejemplo, en mi juzgado hay un proceso de violencia familiar donde una mujer es la acusada, ¿no? Pero esa mujer ¿cómo se le dice? Es- ¿Es víctima, agresor, agresora? el- la agresora lo, como que lo apuñaló al hombre y lo catalogaron como violencia familiar, cuando en cambio en otro proceso, por ejemplo, en otro proceso donde obviamente un hombre es un acusado, bueno, el juez lo sentenció por un poquito más de 3 años, 3 años y 3 meses creo, solamente por referirse a su condición física. O sea, ahí se ve la desigualdad, ¿no? Entre cuando la mujer es acusada y cuando el hombre es acusado. Entonces, eso sucede, pues, ¿no? En todos los juzgados prácticamente. Sí, realmente considero que no se está aplicando bien el principio de proporcionalidad, ¿no? Que, que cuando el marido llega a la casa, le encuentra a su pareja con otra persona, los mata, ya es una figura de feminicidio y una sentencia de 30 años, pero no corresponde lo mismo cuando es viceversa, ¿no? Porque cuando la mujer llega a la casa, le encuentra a su marido con otra, los mata, pero ya no es esa figura de feminicidio, ¿no? Muchas veces he visto casos en los cuales se ha visto homicidio culposo, ya ni siquiera por asesinato, por el actuar de la persona que ha visto y ha, ha actuado y ha matado a las dos personas. Entonces,
no se está respetando lo que es el principio de proporcionalidad, porque si a uno le dan una sentencia de 30 años por feminicidio y es el mismo modus operandi, en el otro igual debería de ser, ¿no? Pero como les digo, la aplicación de la ley 348, por ejemplo, es diferente, un poco diferente, digamos, en cada departamento, porque he escuchado a la fecha que en diferentes departamentos hasta por un día, 2 días siguen dando detención preventiva. Bueno, en Oruro, por ejemplo, yo he tenido un caso en la cual me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque el fiscal de materia encargado de violencia sin un criterio alguno de humanidad, siendo el mismo varón, tenía conocimiento que a cualquier persona que haya sido denunciada por violencia familiar, ya sea por un día, 2 días, lo primero que le dices, no declares si quieres que te ayude. Yo decía, pero ¿por qué no? Tiene el derecho a defenderse, a decir la verdad. No, si va a declarar, yo ya no le voy a poder dar una salida alternativa, decía. Yo decía, pero ¿por qué no? Si es un derecho de él, si quiere o no quiere someterse a una salida alternativa, ¿no? Pero el fiscal de materia de Oruro prácticamente es varón y sin embargo sentencia a los varones directamente ya, porque el hecho que que te haya dado ya una sentencia mínima, te hayas acogido a una salida alternativa, ya tienes de entrada un antecedente. ¿Qué sé yo? Si el día de mañana tienes accidentalmente un accidente de tránsito, accidentalmente, malos antecedentes que tienes, sí o sí tienes que cumplir la penalidad, ¿no? Entonces, había muchos criterios jurídicos y de debate, digamos, que habíamos conversado con el fiscal de materia, pero encerrado, así como si no fuera hombre, decía. Todos tienen que tener sentencia. Mi intención solamente es cerrar los procesos. Cerrar, cerrar, cerrar. Y yo tengo entendido que en cada departamento creo que existe una movilización de hombres que se ven afectados con esta ley que dicen que es una ley para castigar más a los hombres, ¿no? Desde mi punto de vista, colegas, cuando se había puesto en vigencia la 348, por ejemplo, para mí era tan sorprendente porque había casos en los que el varón encontraba a su pareja mm, con otra persona, o sea, siéndoles infiel. Y los varones reclamaban, decían, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Y las mujeres ya empezaban a hacer su show de que le están agrediendo físicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me acuerdo que tenía, tremendo, muchos casos por la ley 348 y lamentablemente que como estábamos gestionando que la 540, no, la 580 para el descongestionamiento de los penales, lamentablemente en ese momento ha tenido que ingresar muchos varones a los penales, más los jucus que existían en grandes cantidades de 20, 40 personas en la localidad de Huanuni. Los jucus son los que roban mineral, entonces ya veremos que los penales estaban súper llenos. En la gestión que yo, por ejemplo, estaba en la defensa pública, había visto un asignamiento fatal del penal de San Pedro de Oruro. Ya posteriormente, con pasando los años, se ha creado el segundo penal de, de mujeres, la cárcel La Merced, donde han sido trasladadas las mujeres. Pero de igual manera sigue existiendo los hacinamientos. Yo me acuerdo que en cada cuarto, así, en cada cuarto había por lo menos camas de 3, 4 pisos era tanto el hacinamiento que había gente que hasta dormía debajo de la cama. Dormían ahí colgados los pies, entonces eh, no puedo decir satisfactoriamente que se haya creado el penal La Merced, pero por lo menos tiene más espacio, pero para mí que es una doble condena estar en el penal La Merced, porque el penal se ha construido prácticamente en una pampa, así digamos, ¿no? Donde no hay ni un cerro, no hay nada de nada.
Y como en Oruro padecemos de mucho, mucho, mucho frío, y el viento que viene así con una helada tremenda, lamentablemente el penal de La Merced cuenta con puertas y ventanas, rejillas, ni siquiera son puertas, digamos, para evitar que entre el aire, ¿no? Eh, mi primera impresión ha sido, me ha dado mucha lástima realmente las personas que están ahí, toda vez que el aire así pasa y les congela totalmente, y hay mujeres que están con sus niños, y lamentablemente he visto que en sus cuartos pequeños tienen ahí sus baños, ¿cómo se dicen esto? Sus pozos donde tienen que hacer sus cositas, y lamentablemente he visto mucha vulneración de los derechos, lamentablemente. Ojo que el privado de libertad solamente pierde el derecho a la libertad, pero todos sus otros derechos están aún vigentes, ¿no? Bueno, continuaremos. Ya somos 7 personas que se han presentado. Los demás Doctora, compañeros, ¿puedo intervenir? sí, sí, Doctora, yo, por ejemplo, yo veo la ley 348 y esta ley 348 no surge a través de un estudio jurídico o que se haya realizado un estudio en cuanto a la sociedad. Esta ley emerge en mérito al caso Anali Huaycho. sí, Por el momento, cuando la sociedad se levanta, tratan de subsanar el Estado, tratan de subsanar y sacan una ley. Si bien sabemos el caso Almonacid Arellano, recomienda a los estados que se adecúen a las leyes internacionales y tratan de adecuarse a la CEDAW, al Belén do Pará, pero si vamos haciendo un análisis integral de todas estas leyes, doctora, eh, es el único delito donde un hombre, y extextual, no una mujer, un hombre empieza el proceso bajo un principio de culpabilidad. sí. Es el único proceso donde se sataniza al hombre. Perdón, doctora. Sí, evidentemente, mira, es una recomendación de la CEDAW que exista una ley contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Precisamente ante esta recomendación es que surge este conflicto social donde el señor Jorge, no me acuerdo su apellido, pero policía, quiere divorcio, que quiere separarse, y el hombre no aguanta eso, la golpea y la mata. Esto ha sido, digamos, un tema muy de convulsión social, porque la, la mujer en sí era periodista reconocida por todo lado, y, y lamentablemente casi toda la sociedad se levanta, y a presión misma de la sociedad es que sin analizar estadísticas, sin analizar a profundidad, digamos, la afectación a los derechos del hombre o de la mujer, es que se ha aprobado lo que es la 348, así a la rápida, sin analizar las consecuencias que iba a tener a futuro, ¿no? Y producto de ello tenemos ya una ley dragoneante mm, que ataca, digamos, para mí, como dice el colega, eh, el, el- el derecho de los varones, la protección hacia la familia, porque muchas veces cuando existe una violencia familiar en el núcleo familiar, lo primero que, lo primero que afecta es al núcleo familiar, porque existe la desintegridad, o sea, ya el papá se va por otro lado, la mamá se va por otro lado, y creamos en nuestra sociedad lo que es la orfandad, ¿no? Cuando la Constitución Política del Estado dice que tiene que resguardar el núcleo familiar,
está afectándolo con la 348. Por lo menos entre muchos abogados habíamos visto que la 348 era inconstitucional. Pero ya es otro. Posteriormente vamos a analizar más a profundidad lo que es la 348, como le digo, en las próximas clases. Ahora sí, continuaremos, compañeros. Tenemos 7 personas que se han presentado. Los demás, Doctora, buenos días, ¿me escucha? ¿sí? Buenos días, doctora, buenos días a los compañeros. Mi nombre es Marisabel Vázquez Yujra, soy del Departamento de La Paz, pero radico en el Departamento de Sucre, abogada de profesión, y las expectativas, doctora, que yo tengo de la materia son amplias. Y quisiera, bueno, no sé si abarcará, pero considero que va a abarcar todas las fases del procedimiento penal. Por lo menos yo quisiera ver la etapa preparatoria, la etapa de juicio, la etapa de recursos y la etapa de ejecución penal. Y obviamente considero que estos 5 días no van a ser suficientes, pero sí, como le indicaba yo, las expectativas que tengo es justamente abarcar todo el tema procesal para ampliar los conocimientos. Muchas gracias, doctora. Mm. Colegas, miren que el procedimiento penal para mí conlleva 4 etapas. Lo que es la etapa preliminar, que conocemos em, desde el inicio del proceso, lo que es la denuncia oral o escrita, la etapa preliminar, que concluye con la imputación y empezamos lo que es la etapa preparatoria, con la imputación y las audiencias de medidas cautelares. La etapa preparatoria concluimos con la acusación y ingresamos a lo que es la etapa de juicio oral. Terminamos la etapa de juicio oral y entramos a la etapa de recursos. Terminamos la etapa de recursos y entramos a la etapa de ejecución penal, ¿no? Hasta la conclusión y el cumplimiento del delito. Y, y yo quisiera que el curso que vamos a llevar sea más que todo que todos compartamos conocimientos, ¿no? Desde el ámbito desde el abogado particular, desde el abogado funcionario público, las experiencias que hemos tenido en diferentes casos en el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Continuaremos, por favor, compañeros. Ya somos 8. ¿Quiénes más están en el grupo? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Bianca Cosío, abogada de profesión, y bueno, el objetivo es adquirir más conocimiento, ¿no? Es mi primer diplomado y bueno, escuchándolos a mis colegas, me gusta enriquecerme de todo lo que comentan, igual de todo lo que cuenta usted, doctor. Muchas gracias. ¿Hay más compañeros? Bueno, por lo visto también tenemos abogados que no se quieren presentar. Bueno, vamos a continuar, colegas. La aplicación de la 1173 y la 1226. Específicamente vamos a hablar de
la 1173 en su etapa de juicio oral. ¿Ya? Las principales modificaciones de la ley 1173, de la 1226, para el administrador, ¿será que puedo cerrar el video porque no me deja ver muchas cosas? Las principales modificaciones de la ley 1173, y todos se preguntarán qué es la ley 1173, ¿no? La ley 1173 es ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de lucha integral contra la violencia a niños, niñas y adolescentes y mujeres, específicamente, ¿no? Al igual que la 1226, que de alguna manera también está modificando a la 1173, esta ley que ha sido aprobada el 3 de mayo del 2019, de abreviación procesal penal y fortalecimiento de lucha integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sale la ley 1173, es modificado por la ley 1226. Principales modificaciones que se han realizado a la ley 1173 y en las 1226, hablamos, por ejemplo, de las medidas cautelares en la etapa preparatoria, con la imposición, modificación y revocatoria de las medidas cautelares en juicio oral, todas las medidas sustitutivas a la detención o medidas preventivas son modificadas en etapa de juicio oral, ¿no? Como ser la cesación a la detención preventiva en juicio oral por las causales de la 239 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Antes, por lo menos, cuando se realizaba la audiencia, el juez imponía una detención, pero no especificaba la detención, qué tiempo tendría que ser, ¿no? Y, y hay veces había privados de libertad que excedían los 6 meses. Claro, el Código de Procedimiento Penal te dice 6 meses que tiene que estar detenido, un privado de libertad, y el fiscal de materia podría pedir la ampliación hasta 18 meses. Pero lamentablemente no se cumplía esto y habían privados de libertad que estaban años, años sin una sentencia, solamente detenidos preventivamente, ¿no? Pero ya con esta ley estamos acortando toda vez que el juez tiene la potestad de definir, digamos, qué tiempo puede estar detenido preventivamente, mm, ya sea de 1, 2, 3, 4, hasta 6 meses preventivamente, y ya posteriormente su libertad, pero también existía la posibilidad de ampliar más meses para continuar la investigación, ¿no? Otra de las modificaciones que se ha tenido ha sido en los incidentes y excepciones. La oportunidad de plantear los incidentes y excepciones, el trámite, las condiciones y la impugnación. Las subfases del juicio oral son los actos de preparación de juicio oral, que empieza ya con la acusación formal, la apertura de los alegatos que se inician con la acusación, la declaración del acusado, la presentación de la defensa, la producción probatoria, los plazos, la conclusión deliberación de sentencias.
Las medidas cautelares en etapa de juicio oral, ¿no? Vamos a hablar sobre la imposición, la modificación y la revocatoria. La imposición, la modificación a la detención preventiva y la revocatoria en la libertad, ¿no? La imposición, la etapa de juicio oral y recursos. Para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en la ley 2, en el artículo 233 que nos habla del grado de participación como autor o cómplice, y también nos habla sobre la existencia o no del delito, ¿no? La modificación, el carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio. Ya concluido, digamos, el tiempo de detención preventiva impuesto por el juez, ya se debería de revocar, digamos, o modificar la detención preventiva, tal vez por una libertad, bueno, una detención domiciliaria o cualquier otro beneficio, ¿no? La revocatoria. La juez o juez controlará de oficio la legalidad y razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. Compañeros, sabemos muy bien que en la práctica que tenemos, ¿no? Cuando nuestro cliente, un usuario, es detenido, tiene 24 horas para, para que el fiscal presente la imputación formal, y en ese trajín tiene que descargarse, digamos, con la documentación correspondiente para demostrar que no existe peligro de fuga y mucho menos el peligro de obstaculización en el proceso, ¿no? Entonces, como verán, en 24 horas uno no puede, digamos, conseguir los documentos rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se considera que el fiscal debe, y el fiscal, tanto los jueces, tienen que aplicar de forma subjetiva y abstracta amplio toda la documentación que se ha adquirido para, para pedir tal vez una medida cautelar de libertad, o sea, defendernos en libertad. Un análisis en la temporalidad de la detención preventiva en etapa de juicio oral y los recursos. Aquí yo, por ejemplo, he hecho mención a dos casos que considero desde mi punto de vista importante, digamos, en este caso. La Corte Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, habla del caso Suárez-Rosendo versus Ecuador, el 77. Mm, Esta Corte estima que el principio de inocencia subyace del propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, ¿no? O sea, en nuestros recintos penitenciarios, nosotros debemos de tener casi el 80% de personas privadas de libertad que se encuentran con detención preventiva, y tal vez en poca cantidad, digamos, personas que tienen ya sentencia ejecutoriada, ¿no? De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no aludirá la acción de la justicia. ¿Ya? En última instancia, es que los jueces deberían de determinar la detención preventiva de los denunciados, en este caso de los imputados. La Corte Internacional de Derechos Humanos del caso López Álvarez versus Honduras, en su artículo 7.3 nos habla sobre la convención que desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios.
Este aspecto que, bueno, que en Bolivia, en cada uno de los departamentos, realmente hasta hace poco eh, los jueces y fiscales prácticamente hacían su criterio. Imponían detenciones, acusaciones, según su criterio. No hacía a la, a la letra muerta, como dicen, del código. Que aquel no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni aludirá a la acción de la justicia, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe en la Convención cuando se priva de libertad durante un periodo excesivamente prolongado. Por lo tanto, desproporcionado a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, esto equivale a anticipar a la pena. Como anteriormente uno de nuestros colegas nos decía, ¿no? Ya ante un varón se ve, en vez de existir la presunción de inocencia, ya directamente la sociedad misma ya le sentencia como la presunción de culpabilidad ante un delito de la 348. Los requisitos materiales de la detención preventiva, según nuestro autor Llobet Rodríguez de la Corte Internacional de Derechos Humanos y Garantías Penales, nos habla de A. La probabilidad de la responsabilidad del imputado, la autoría en juicio ya no es debatible. Podría generar pronunciamiento anticipado. B. La existencia de una causal de prisión o detención preventiva sobre los riesgos procesales, si corresponde o no corresponde su detención o libertad. La C, la ausencia de desproporcionalidad de la prisión preventiva estricta necesaria, cuando sabemos que en última instancia es la que se debería de tomar como última medida la detención preventiva. La detención preventiva en la etapa de juicio oral y en la etapa de recurso. En la etapa de juicio oral, nos referimos específicamente al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, segundo párrafo, que solamente acreditar los riesgos procesales. Los riesgos procesales. Así también quedan pendientes, queda pendiente el cumplimiento de 2 o 3 fines que tiene la medida cautelar en base al artículo 221. Tampoco se descarta la realización de los actos de prueba. Todo esto lo que corresponde a la etapa de juicio oral. En la etapa de recursos tenemos que el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal garantizar el cumplimiento y la aplicación de la ley, el 1 y 2, el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, en la etapa de recursos queda pendiente el cumplimiento de uno de los 3 fines de la medida cautelar que nos señala la El artículo 239. La cesación de las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales. Había tomado 2 puntos. El uno es cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos de que la fundaron, que no concurren los motivos que la fundaron, que tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respectivo al cumplimiento de la detención preventiva por el juez, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva a 18 meses o más, ¿no? Que dura el tiempo de investigación, establecida para el delito más grave que se juzgue. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción,
de seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas. Ah, pero ojo, cuando estamos hablando de delitos que no prescriben, bueno, antes con la 004 decíamos que no prescribían los delitos de corrupción en la función pública, ¿no? Pero ahora con la 1390 es sorprendente que te dicen que sí prescribe, que sí prescribe y que también se puede aplicar lo que es la justicia restaurativa y se puede aplicar la, ¿cómo se dice esto? La reparación del daño ocasionado, ¿no? Pero en este caso nos hablan de la seguridad, de la corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de niña, niño y adolescente, infanticidio, narcotráfico, sustancias controladas. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra en libertad, acredite el cumplimiento de 65 años de edad, salvo los delitos contra la vida, integridad corporal y libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes por adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Prácticamente cada año siempre el presidente aprueba lo que es un decreto presidencial de indulto y amnistía, precisamente analizando cada uno de estos tipos de delitos, ¿no? Y ponen, digamos, por razones humanitarias, quienes se acojan al indulto, personas de mayores de 65 años. ¿Quiénes se acogen al indulto? Personas que tengan enfermedad terminal, personas que no tengan antecedentes, personas que, bueno, en su mayoría yo había visto que se acogen más los privados de libertad que están por la ley 1008, ¿no? De tráfico de sustancias controladas. Asimismo, planteada la solicitud en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la juez deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de 48. El artículo 235 de resolución, la juez o juez, atendiendo a los argumentos y valorando integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo en su resolución. Si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración, indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona, cosa que antes no se daba, ¿no? Porque antes, como les decía, podían quedarse detenidos preventivamente años. Había personas que estaban 8 o 10 años en los penales, por ejemplo, en el penal de Chonchocoro, y no tenían sentencia ejecutoriada, ¿no? Y cuando se planteaba la retardación de justicia y demás, nunca daban lugar porque hablábamos de delitos de asesinato, de violación a menores, ¿no? Pero ahora ya con la ley 1173, ya estamos, el juez en la audiencia de medidas cautelares, él dispone qué tiempo tiene que estar detenido preventivamente y además ya debería de determinar hasta cuándo va a estar detenido y señalar día y hora de audiencia pública, pero muchas veces los jueces esperan que la defensa técnica del imputado presente una solicitud de cesación a la detención, dando cumplimiento a la resolución TANS, ¿no? Cautelada, quedando las partes notificadas al efecto sin otra formalidad. Si la petición se funda en la necesidad de realizar una actuación concreta, la detención preventiva cesará. Una vez realizada dicha actuación, lo que se resolverá en audiencia pública, la juez o juez controlará de oficio
la excepcionalidad, la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundamentar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. Para determinar el plazo de la duración de la detención de la medida solicitada, la decisión del juez o juez del tribunal deberá basarse en criterios objetivos y razonables para resolver su libertad o mantenerlo sigue privado de libertad. Análisis teológico de la modificación del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, implementado por la Ley 1226 y la modificación de la 1173 con referencia al artículo 239 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el número 2 del presente artículo, específicamente de los 233. La diferencia sustancial entre el tratamiento de la detención preventiva en etapa preparatoria y en etapa de juicio oral por los fines que persigue, ¿no? Al respecto, vamos a hacer mención a la sentencia constitucional 741 del 2020, sentencia 2, S2 de fecha 1 de diciembre, también a la sentencia constitucional 0491, sala 4, de fecha 2 de septiembre de 2021, donde los fundamentos jurídicos del fallo 3.2 de la sentencia 0685, quebrado 2021, sala 4, de fecha 12 de octubre del 2021, en cambio, si a la culminación del plazo otorgado para la detención preventiva, el querellante o el Ministerio Público hubiera presentado acusación formal por la comisión de uno o más delitos que hacen viable la detención preventiva y la causa hubiera sido radicada, el juez de sentencia no tiene facultad para resolver de oficio la situación jurídica del detenido preventivo, aunque los plazos de la detención preventiva fijada por el juez hubiera vencido, toda vez que por disposición del artículo 233. Bueno, como decíamos, los jueces y fiscales, lamentablemente en nuestro país, nunca actúan de oficio, ¿no? Siempre a solicitud de la defensa técnica. Yo me preguntaba, una persona que está con libertad, está en etapa preparatoria, pasa a juicio oral, como algunas personas me preguntaban, decían, doctora, pero ya tengo sentencia, ¿ahora me van a detener? Y yo decía, no, aún no. O sea, desde el momento que una persona tiene una sentencia, corren los plazos para que se ejecutore la sentencia, ¿no? Pero mientras no se ejecutore la sentencia, el juez o el fiscal así de oficio no pueden decir, ya, tú ya tienes sentencia y te vas al penal. No es así, ¿no? Entonces yo decía, pero tienes todavía las etapas de apelación, ¿no? Puedes presentar hasta las últimas instancias que muchas personas se pelean hasta casación, revisión extraordinaria de la sentencia, y esto implica, digamos, años que transcurra y no tiene una sentencia ejecutoriada y por tanto no puede ser detenido o llevado al penal inmediatamente, ¿no? Los incidentes y excepciones. El artículo 314, trámite para la etapa preparatoria. Los incidentes y excepciones se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, ¿no? Trámite para la etapa preparatoria. Durante la etapa preparatoria, las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal
hasta 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de 10 días notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o una garantía constitucional o jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no aplica la suspensión de los actos de investigación o investigación procesales, ¿no? La juez o el juez de instrucción en lo penal, ojo que cuando existe una denuncia y muchos ciudadanos se sentían preocupados, muy aparte que el fiscal de materia tiene que poner en conocimiento en 24 horas del juzgado para que se sortee a un juzgado cautelar el conocimiento de esta denuncia. Muy aparte, también esto se pone en conocimiento de los juzgados de ejecución penal, ¿ya? Que a la par están como administrando justicia de la denuncia realizada y presentada por el Ministerio Público, ¿no? La suspensión de los actos investigativos o procesales, la juez o juez de instrucción en lo penal, dentro del plazo de 24 horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de 3 días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada. Se rechazará su planteamiento y en su caso se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionado. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea, excepcionalmente durante la etapa preparatoria y la etapa de juicio oral. El imputado podrá plantear la excepción de extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 de la ley 308, del artículo 308 del Código Penal. Bueno, del Código. En etapa de juicio oral, la regla general es diferir su tratamiento para la instalación del juicio si se presenta antes, ¿no? Para ello nos habla el artículo 344, apertura, la apertura. La jueza o juez del tribunal de sentencia, el día y hora señalados, se constituirán en la sala de audiencia, verificarán la presencia de las partes y en su caso del intérprete declarará instalada la audiencia de juicio e inmediatamente consultará a las partes si tienen incidentes o excepciones previamente, disponiendo el orden en que serán planteadas y el orden de su sustanciación y resolución. Resueltos los incidentes o excepciones, dispondrá que el fiscal, querellante y las partes procesales fundamenten la acusación oralmente. Posteriormente se concederá la palabra a la defensa para que fundamente oralmente su defensa. El artículo 345 nos habla sobre el trámite de los incidentes. Todas las cuestiones incidentales sobrevivientes conforme a la regla de los artículos 314 y del artículo 315 del presente código serán tratados en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia. Las excepciones a la regla. Es posible el planteamiento de incidentes de excepciones y excepciones en fase de los actos de preparación de juicio oral. ¿Ya? Las excepciones de incompetencia, las excepciones de carácter extintivo del proceso, es decir, que puedan determinar la conclusión del proceso penal, extinción de la acción penal por prescripción,
duración máxima del proceso penal, reparación integral, etc. La aplicación de las salidas alternativas e incidentes que por manifestación necesaria se resolverán con carácter previo pueden afectar la esencia y el desarrollo del proceso sustanciales, cosa juzgada, nulidades de notificación, artículo 115, 116, 180 del Código de Procedimiento Penal. Ojo que las salidas alternativas se pueden aplicar hasta antes de su sentencia. Asimismo, se admite la posibilidad de que los incidentes y excepciones puedan ser resueltos conforme lo regulan los artículos 314 y 315 de la Ley 1970, máxima cuando se encuentre en cuestionamiento la competencia de la autoridad judicial. Al respecto, nos habla la sentencia constitucional 041-2018 de la S2 de 6 de marzo, lo resuelto respecto a incidentes y excepciones en actos preparatorios de juicio oral pueden ser susceptibles de impugnación vía apelación incidental y en este caso deben remitirse la resolución y actuaciones conforme establece el artículo 404 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Las subreglas del planteamiento de incidentes y excepciones en actos de preparación de juicio oral, al respecto tenemos la sentencia 0041 que va de 2018 que anteriormente ya habíamos hecho mención. La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la etapa preparatoria de juicio oral, las nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria, podrán ser diferidas a juicio oral. 2. El Tribunal de Sentencia Penal decide resolver la excepción o incidente de manera inmediata. Se deberá seguir el procedimiento sin paralizar en el artículo 314, parágrafo 2 del Código de Procedimiento Penal. En tanto que si decide tramitarla en la etapa del juicio, se aplicarán las reglas previstas señaladas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal. La decisión del Tribunal de Sentencia Penal de diferir la tramitación y resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral debe ser motivada. Las resoluciones sobre incidentes y excepciones pueden ser impugnadas a través de recursos de apelación incidental cuando fueran resueltas en etapa preparatoria y en la fase de preparación de juicio, a través del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir, si fueron resueltas en el juicio oral a dichas subreglas en el marco de la jurisprudencia contenida en la sentencia constitucional 1096, se debe añadirse que las excepciones extintas, perentorias y sustanciales, extinción de la acción penal, cosa juzgada, presentadas en la etapa preparatoria de juicio, deben ser tramitadas inmediatamente. Sobre los medios de impugnación planteados en el desarrollo de juicio oral. Según el artículo 404, la interposición. Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante el juez o jueza del tribunal que lo dictó. El artículo 405, remisión. La jueza o el juez del tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las 24 horas siguientes para que sea resuelta, ¿no? El 406 del Código Penal, Procedimiento Penal, igual nos habla sobre el trámite. Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina de Gestora de Procesos señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de 24 horas con el señalamiento de audiencia y cuando corresponda el recurso presentado por escrito. Si los medios de impugnación son planteados contra resoluciones emitidas en actos de preparación de juicio oral que han resuelto excepciones, se debe otorgarse el trámite de apelación incidental y remitirse el testimonio sin suspensión del trámite. No, cosa que antes
antes de la aprobación de la ley 1173, y mucho más antes también, no existía antes lo que eran las oficinas gestoras de procesos que se encargan de notificar toda la etapa del proceso a las partes de un proceso penal, ¿no? En los demás casos, es decir, cuando los incidentes o excepciones hayan sido planteadas en juicio, la impugnación de las resoluciones judiciales solo podrá ser aplicable en la vía de reserva a través del recurso de apelación restringida, como lo determina la sentencia constitucional 0421/2007 también la 1145, quebrado 2016, S2 y otras dos sentencias más que tenemos. Pese a haberse emitido antes de la ley 1173, constituyen el estándar más alto y han sido notificadas la sentencia constitucional, la 0690, quebrado 2020, del S2 del 19 de noviembre. La resolución de los incidentes y excepciones debe realizarse de forma oral en el acto, en la audiencia, pero también puede definirse su tratamiento juntamente a la sentencia de razonabilidad, artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, Auto Supremo 851, quebrado 2018. Donde nos dicen que la resolución de las excepciones en la audiencia de juicio oral o sentencia es una facultad potestiva del tribunal. En ese sentido, el tribunal opta por la primera alternativa. Deberá definir la situación declarando probada o rechazando la excepción en el primer caso. Es decir, cuando se declara probada la excepción, las partes pueden hacer uso de la apelación incidental señalada por el artículo 403, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, con los efectos previstos en el artículo 396, inciso 1 del mismo Código de Procedimiento Penal. Pues en ese caso, a consecuencia de la resolución, se interrumpe el juicio oral y público, solamente en este caso, ¿no? El segundo caso es decir, cuando se rechace la excepción planteada y se causa agravio, las partes deberán reservarse el derecho de plantear la apelación o recurrir de la decisión adoptada junto con la sentencia a través de la apelación restringida que es que se presenta a la sentencia, ¿no? Las características de continuidad, inmediación y oralidad sus características que se desnaturalizan si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnados en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales si se realiza una lectura parcial en las normas contenidos en los artículos 403, 396 del Código de Procedimiento Penal, aceptando la posibilidad de que las resoluciones se rechacen, que en resoluciones se rechacen las excepciones, en el juicio sean apelados incidentalmente en efecto suspensivo. Modificación en el orden y desarrollo de las audiencias de juicio oral. El objeto. Comprobación del delito, definir responsabilidades del imputado, sus características basadas en el artículo 239, 329, 333, 334, 116, 117, contradictorio, oral, público, inmediación, celeridad. Base del juicio, artículo 342, 329, la acusación popular, los actos preparatorios, la realización del juicio. Reglas de audiencia. Artículos 113, 335, 336, 337, artículo 338 y 339 del Código de Procedimiento Penal. La apertura de incidentes y excepciones, fundamentación de la acusación, la declaración del acusado en alegatos iniciales de la defensa, la fase de producción de pruebas, los alegatos finales,
clausura del debate deliberativo y sentencia, ¿no? Son etapas que transcurren en la etapa de juicio oral. Bueno, colegas, este es la pequeña documentación que he preparado para esta clase. Y como les dije al principio de la clase, bueno, mi persona no va a ser quien para evaluarlos, sino que mi intención es aprender procedimiento penal desde nuestra experiencia en cancha, ¿no? Experiencia en los juzgados. Y como habíamos quedado, en posteriores clases vamos a empezar a desarrollar a profundidad otras leyes, ¿no? Por ejemplo, esta clase hemos hablado específicamente de la ley 1173 y la 1226. Ya la próxima clase vamos a empezar a hablar un análisis de la ley 348 y sus consecuencias en el núcleo familiar y posteriormente el análisis de la ley 1390, la 974, la ley 004 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y vamos a concluir este módulo analizando la ley 2496 del sistema progresivo, los decretos presidenciales de indulto y amnistía, y presta siempre para compartir conocimiento con ustedes también, colegas que también son abogados en materia penal. Bueno, compañeros, esa es mi participación. Muchísimas gracias por atender y nos vemos hasta la próxima clase. Hola, Hola, doctora. el coordinador. Hola, Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, doctora. Hasta la próxima clase, doctora. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima clase.